Y a medianoche, a las 2 de la mañana, nos despertábamos los dos porque escuchábamos como una botella rodar por medio del pasillo. Llevo unos meses que me pasa esto en mi casa. Y él me dice, mira Juan, puede ser que algo te esté anunciando algo o algo te vaya a pasar. Y a las 3 de la mañana, y es la misma hora, 2:30, 3, cuando suena la botella, en este caso sonó el teléfono, era mi tía, me llama, ¿tita qué? Se puso a llorar. No, mira, que no ha llamado a la Guardia Civil de que tu hermana Almudena ha tenido un accidente y ha fallecido. No era un sueño normal. Yo creo que yo estaba soñando, pero yo estaba en mis 5 sentidos. No sé si hay sueños o sueños. Yo estaba en mis 5 sentidos. Y se me aparece ella con un niño en la mano. El caso que vamos a conocer hoy, os puedo asegurar que a mí personalmente me ha estremecido bastante. Ya de por sí tiene elementos misteriosos, enigmáticos, como ninguno, pero también la parte humana es sin duda la que más me ha sobrecogido. Y ya en esta pequeña introducción, en este pequeño adelanto que os he mostrado, hemos podido palpar la emoción del propio testigo al narrar algunos de los episodios que vais a conocer a continuación. Un caso que titulé y que aparece en mi obra Expedientes X Jerezanos como un sueño y un nacimiento. Claro, esta es la parte principal, lo que a mí me llegó. Lo primero que el testigo me contó hace tiempo, aunque detrás de todo esto existe una historia humana, una historia, sí, de tragedia, de mala suerte, de los hilos del destino que en muchas ocasiones pues se mueven de tal manera que provocan que ese sendero pues se desvíe y todo acabe en eso, en una auténtica tragedia. Pero es un caso que sobre todo tiene muchos ingredientes, tiene un poco de casualidades imposibles, de sueños premonitorios y también de sueños, ¿no? que nos avisan en cierta forma de algo que va a ocurrir. Vamos a escuchar, vamos a conocer este testimonio, el cual estoy seguro que os va a sobrecoger. En el año 2000, ¿vale? Pues mi antigua pareja que yo tenía, decidimos de casarnos y lo principal que hicimos fue que alquilamos un piso en Príncipe. Eso fue en enero. Nosotros nos casamos en marzo y en el mes de, acercándose el verano, julio, yo creo que a principios de junio, ¿vale? Pues yo tenía una perrita, ¿vale? Una caniche y ella entraba en todos lados, pero llegaba un momento en que en el salón dejó de entrar. Y yo no le eché mucha cuenta a eso, pero muchas veces la cogía, la llamaba, pero no entraba. A mí mi mujer la cogía, la metía, nos íbamos a la terraza, porque teníamos una terraza para el veranito, pero la perra cogía y se iba. Otra de las cosas que también veía que pasaba y tampoco le echaba cuenta, nosotros teníamos una minicadena, ¿vale? En el año 2015 no tenía una minicadena. Tenía 2 funciones, el botón donde tú la encendías y después tenía un botón, ¿vale? Donde se iluminaba, ¿no? Pero tú ese botón lo apagabas y ya no se apagaban las luces. Muchas veces cuando llegábamos de casa, yo entraba en el salón y estaba la minicadena encendida. Entonces yo le decía a mi mujer que había puesto la minicadena pero que se lo había olvidado, y ella me decía que ella no ponía la función esa de las luces porque era una tontería. Y es verdad que yo tampoco la ponía. Y eso era una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Y llegando el mes avanzando más el verano, eso se pronunciaba mucho más. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos acostábamos, antiguamente tenía una frutería y yo me levantaba siempre sobre las 4:30 de la mañana. Y a medianoche, a las 2 de la mañana, nos despertábamos los dos porque escuchábamos como una botella rodar por medio del pasillo. Pero desde la cama
nos dábamos cuenta de que el vecino de arriba no puede ser. Pero decíamos, no, eso es en el pasillo donde se escuchaba. Entonces yo me levantaba, claro, y no había nada. Y eso era una noche, a lo mejor me pasaba 2 o 3 días y volvíamos a escucharla. Y yo tenía un vecino abajo, en mi bloque, que él tenía un cuarto. Y para mí era una persona muy mística, era muy rara. En ese cuarto tenía muchas fotos de vírgenes, de santos, cosas que él coleccionaba, pero que no digo basurilla, pero bueno, que era raro. Y después a él le gustaban mucho los gatos. Él siempre tenía, en su cuarto tenía 7 o 8 gatos, y le daba de comer, los cuidaba. Era una persona rara. Y él me decía a mí que el mundo este del misterio, pues le gustaba. Y le pregunté. Y le digo, mira, Paco se llamaba ese hombre. Llevo unos meses que me pasa esto en mi casa. Y él me dice, mira, Juan, puede ser que algo te esté anunciando algo o algo te vaya a pasar. Pero yo no le echaba mucha cuenta. Así que yo, Juan, esto es algo que te puede pasar. O algo que te está avisando. Este perro que no entra en el salón. Esa botella que rueda unas noches sí, otras no. Esa mini cadena que se enciende. Porque tú tienes que encender ese botón para que esa mini cadena se encienda. Y me acuesto esa noche. Yo me acuesto temprano porque me levanto a las 4 y media para irme al mercado. Y a las 3 de la mañana. Y es la misma hora, 2 y media, 3. Cuando suena la botella. En este caso sonó el teléfono. Era mi tía. Me llama. ¿Tita qué? Se puso a llorar. Y yo tenía una tía mayor. Era la tía de mi madre. Le decíamos Tata. Y era ya mayor. Digo, anda, algo le ha pasado a Tata, ¿no? Dice, no, hijo. Y se pone a llorar. Y me lo coge mi tío. No, mira, que no ha llamado a la Guardia Civil de que tu hermana Almudena ha tenido un accidente y ha fallecido. Y ya, pues, uno se levanta, va a tus padres, les da la noticia, coge el avión, te vas a Menorca, ves a tu hermana, te la traes, la entierras. Y esos extraños fenómenos que ocurrían en su casa, esa botella rodando por el pasillo a altas horas de la noche, la minicadena que se encendía, el perro que no accedía, que se negaba a entrar en el salón de la vivienda, parecían signos de que algo iba a suceder. Al menos así fue lo que le avisó ese vecino tan místico que él asegura que tenía. Y lo cierto es que una llamada telefónica pues se le da un vuelco a todo, un vuelco a su vida, a su destino. ¿Y podrían estar relacionados ambos hechos? Bueno, vamos a conocer un poco la figura de la que fue su hermana, que es el punto central de esta historia, lo que lo envuelve todo. Y el testigo, por supuesto, que se emociona bastante al hablar de ella, esos recuerdos cuando vienen a la mente, pues sobrecogen. Si sobrecogen, por supuesto, a las personas que los estamos visualizando, que estamos conociendo este caso, imaginaos al testigo, ¿no? El cual pues no pudo evitar la emoción. Mi hermana Almudena, desde que nació, yo creo que tuvo el seno de morir joven. Era la pupa. Era la persona que siempre estaba mala. Que sí, la operaron de apéndice. Y después le detectaron un tumor alojado en la vena aorta. Eso era de nacimiento. Que eso tenía que ser una operación muy milimetrada y que tenía que hacerlo alguien médico bueno. Pero gracias a Dios salió. Y por ciertos avatares del destino, por terceras personas, por influencias que, según el testigo, no le vinieron bien a la vida
de su hermana, ella decide tomar un rumbo diferente y cierto día decide irse a Mallorca. Allí encuentra trabajo, allí hace su vida y precisamente allí es donde tiene lugar ese fatídico accidente, el cual él nos va a dar algunas pistas de lo que ocurrió realmente. Y ella se va a Mallorca porque él está allí. El mundo se nos vino abajo. Entonces mi padre le dijo que no, que no se iba, que no iba. Entonces mi hermana le dijo, bueno, pues si tú no me dejas irme, yo me voy, yo me escapo. Yo cojo una maleta y tú qué le haces a una persona. Pues yo me acuerdo que eso estábamos en feria, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Yo llegaba de trabajar con mi coche, aparqué mi coche allí en mi plazoleta y ella bajaba con una maleta. Y me parece que mi padre es el que la llevaba al aeropuerto. Y yo no crucé la mirada con ella. Ese día fue el último día que la vi. Sí. Y yo digo que mi hermana se fue a pelear conmigo. De la época que estuvo en Menorca yo no hablé con ella. Y el 27 de agosto ella llama. Porque era el cumpleaños de la que era mi mujer. Coña, felicidades. Por más mi hermano. ¿Qué saberá? Y mi mujer, ¿qué aquí yo? Y digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, que ya me queda menos. Yo termino el 15 y vuelvo a Jerez y termino el contrato el 15. Y el 15. Y quiero hablar contigo. Venga, vale, cuando tú vengas, nosotros hablamos. Y colgué. El accidente fue el 3 de septiembre. Su coche iba recto y se hizo así, como si fuera un volantazo. Es como si se hubiera quedado dormido. Entonces el otro coche, que venía así, empató por el lado del coche, por el lado de mi hermana. Murió mi hermana, murió él, y murió un niño chico, el niño del otro coche, que salió disparado. Y en muchas ocasiones, cuando decimos que nada es casualidad, que todo ocurre por algo, que estamos en un lugar, a una hora concreta, un día concreto, y parece que algo ocurre, que algo se tiene que dar en ese momento para que algo ocurra. Y es lo que parece que pasó en el momento en el que el protagonista de esta historia se encontraba tiempo después de la muerte de su hermana, en un bar, charlando junto con su hermano, la camarera, que se conocían, y alguien que estaba allí pegando el oído a la conversación, pues irrumpió en esa conversación y el testigo, pues en este caso, se echó las manos a la cabeza. Cómo las casualidades se pueden producir de esa forma, con lo grande, en este caso, que es Jerez de la Frontera, con más de 200.000 habitantes, y con lo grande que es Mallorca. Ahora vais a entender las palabras que estoy diciendo, porque es una casualidad, sí, parece que imposible. Al cabo del tiempo yo también entré en un bar, me tomé un cafelito con mi hermano Nacho, y hay un carpintero, porque era la época de cuando la ley del tabaco había que poner los bares, mira, zona de tabaco. Y la muchacha que trabaja en el bar, pues nos conoce. Empezamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto, ¿Y cuándo fue y ya salió el tema de mi hermana? No, porque mi hermana hace accidente, no sé qué. Y el hombre, el carpintero que está arriba, está en una escalera, me mira así y me dice, ¿cómo se llamaba tu hermana? Y digo, mi hermana se llamaba Almudena. Y ese hombre se va, me abraza y se pone a llorar. ¿Qué pasa aquí? Ahora resulta que ese hombre trabajaba con mi hermana en ese hotel. Esa noche salieron del hotel, fueron a un restaurante chino a cenar, ¿vale? Y me contó todo lo que habían tomado, que se habían pedido una cerveza negra para probarla y se la tomaron entre los tres. Y que ellos salieron para su domicilio, porque el hotel estaba en Puerto Cristo y ellos vivían en Manacor. O sea, la carretera, ellos murieron en la carretera de Puerto Cristo a Manacor. Y él se fue para su casa. Claro, él cuando llega al día siguiente al hotel a trabajar,
se encuentra con la noticia y él no se lo cree. Porque él me cuenta y dice, no me lo creo. Yo estuve anoche, dice, esa noche cené con ellos. Él se vino de Menorca. Ya él se vino de Menorca y no quiso saber más nada. Y se vino de Menorca. Y me quedé impactado y yo, para que tuviera la vida. Y ya conocida la historia de la hermana del protagonista, esos sentimientos que él mismo ha mostrado ante cámara, vamos ahora con ese caso principal, el que le da título a este espacio de hoy de La Voz de los Testigos, porque tiene lugar un sueño que, como él mismo nos va a comentar, él no soñaba apenas con su hermana, pero un sueño, una noche, donde la imagen de ella aparece acompañada de una figura, y tiempo después ocurre lo imposible. Bueno, pasa el tiempo y yo al final termino con mi primera pareja y al cabo del tiempo pues rehago la vida con otra pareja. Yo ya tenía una niña con mi primera pareja. Y cuando empiezo a convivir con mi pareja, pues ella se empeña en que quiere tener un hijo, un niño. Ella tiene una hermana, una hija también ya mayor, con 12 o 13 años. Ella me anima para que quiere un hermanito, que quiere un hermanito. Y yo digo que no, que yo estoy muy tranquilo, que yo lo que quiero es vivir la vida y no quiero. Y llega un momento y me convencen y empezamos a buscar niños. Un mes, otro mes, y no hay manera de que mi mujer se quede embarazada. Entonces hablamos con mi cuñado, que trabajaba en el hospital, y digo que yo, Oscar, que pasa esto, no sé qué. Dice que yo, hazte la prueba. Y yo fui al médico, y me dice que estamos buscando un niño y no hay manera de. Dice, bueno, pues vamos a hacer las pruebas primero a ti, que es más fácil, y después le hacemos las pruebas a tu mujer, que es más complicado. Entonces me hacen las pruebas y en el hospital me dicen que el problema no lo tengo yo, ¿vale? Y entonces yo le digo, mire usted, que yo tengo ya un año. Sí, pero bueno, esto puede ser por la vida, el estrés, el tabaco, por muchas circunstancias. Si yo no fumo, yo fumo un poco. Que si queremos tener un niño, pues teníamos que, a lo mejor que ir pagando. Y yo digo que no pago por buscar un niño. Digo, si viene bien y si no viene, bueno, pues no. Y estuvimos más de un año buscando y no venía. Y yo con mi hermana he soñado muy poco. Muy, muy poco. Pero una noche me acuerdo que estaba en la plazoleta. Pero no era un sueño. No era un sueño normal. Yo creo que yo estaba soñando, pero yo estaba en mis 5 sentidos. No sé si hay sueños o sueños. Yo estaba en mis 5 sentidos. Y se me aparece ella con un niño en la mano. Mira que hay sueños raros, ¿eh? Y yo creo que todo el mundo sueña y hay veces que estás soñando y dices tú, coño, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero este sueño yo creía que estaba despierto. Y me la veo de frente con un niño en la mano, ella sonriendo. Y yo le decía, van a cazar aquí. Pero no le quería decirle, si estás muerta, tú no puedes estar aquí, estás fallecida, estás muerta. Ella no me decía nada, ella solo reía. Y yo miraba al niño, pero no me fiaba en la cara del niño. Y te voy a decir el por qué ahora. Yo me fiaba en ella porque, claro, es mira. Y yo no paraba de decirle, si tú aquí no puedes estar, si tú tienes que estar en otro lado. Y ella quieta, muy quieta, riendo, con el niño en la mano.
cuando yo despierto, a mí me se viene a la cabeza muchas cosas. De que mi hermana me ha podido haber muerto embarazada. Que no, porque en la autopsia hubiera salido, ¿no? Pero ya te pones a pensar. Pero tampoco pienso en decir que es un signo de que mi mujer se va a quedar embarazada. ¿Vale? Tampoco lo pienso. Pero mi mujer se queda embarazada. No te puedo decir si es al mes ese o al mes siguiente, mi mujer se queda embarazada. Pero no fue el único que tuvo un sueño con su hermana, fallecida. Parece que terceras personas tuvieron también sueños con la figura de ella y precisamente otra hermana del protagonista fue testigo también como una mujer, que él nos lo va a contar a continuación, tuvo un sueño donde también de igual manera aparecía con un niño en brazos. Ya te voy a explicar una cosa que no te expliqué en su día, de que mi hermana mayor tenía una tienda en Icobeza y ahí entraba una clienta y era un poquito vidente o era bella cosa, y ella dice que una mañana entró y le dice: mira, he soñado con tu hermana, y tenía un niño en las manos. Eso me lo cuenta mi hermana, pero yo no sé, no te puedo recordar si es antes de pensar, antes de empezar a tener niño con mi mujer. No te puedo decir en qué fecha colocar esa frase. Lo que sí es verdad, que nacen niños y lo normal. Tú echas una foto, se la manda a tu hermana, ya nació un niño, y mi hermana coge la foto y a la chavala esta que le dijo: este es el niño que viste en el sueño, y dice la muchacha: ese es el niño que yo vi en los brazos de tu hermana. Y tal vez esto que nos va a contar a continuación no tenga nada de misterioso en sí, pero sí forma parte de la historia y como tal quería incluirlo, la parte humana del propio relato del testigo, que por supuesto que es fundamental para entenderlo todo. Una carta que recibieron posteriormente a la muerte de su hermana, precisamente en el hotel donde ella trabajaba, pero que hasta años después no pudieron darle respuesta. 4 o 5 días después de morir mi hermana, llega a mi casa una carta. No, mentira. La carta, es que no sé, la carta sí llegó a mi casa no. No, al hotel. Vale. En el hotel nos dan una carta, ¿vale? En el hotel nos dan una carta y yo cojo esa carta y pone Almudena, no sé qué cuánto, la dirección del hotel y por detrás no sé qué, Valencia. Y yo abro la carta y es son dos fotografías donde aparece mi hermana con el novio y 4 personas. Típica foto de una familia que va a pasar el fin de semana o la semana de vacaciones en Mallorca y te hace una foto con la camarera y el camarero, ¿no? Y el papel, eso de agradecimiento por lo bien que se había portado mi hermana, no sé qué. Te envió la foto que te prometí que te iba a mandar. Y esa foto pues yo la guardé. En el año 2000 no había Facebook, no había Twitter, no había el móvil, no había... Pero esa carta yo la seguí guardando. Y cuando ya empezó a ver Twitter, Facebook, no sé qué, y no hace cuestión de... Antes de la pandemia, puse en el Facebook el nombre de la carta. Yolanda no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan a salir todas las Yolanda. Pero Valencia. Bayo.
Digo, este. Pasa que ya se veían más viejos, no eran más... Y yo le mando un mensaje. Hola, buenas tardes. Perdona, me gustaría hablar contigo. Le explico el tema de la carta y yo escaneo la carta y se la mando por un mensaje. Y me contesta la muchacha que sí, que son ellos. Y yo le digo que soy mi hermano y que la carta no llegó a verla mi hermana porque falleció. Y dice, oh, lo siento. Dice, no lo sabía. Digo, claro. Ella me dice, qué raro que no recibí contestación. Pero bueno. Y como dice ella, me ha llegado la contestación a los 20 años. Y esa carta recibió respuesta más de 20 años después, ¿no? Lo que son las cosas, lo que es el destino, los hilos que mueven los pasos que se van dando por la vida y que uno no sabe siquiera lo que le deparará el futuro, que el futuro es incierto, que no lo sabemos, no sabemos lo que va a ocurrirnos mañana, pero lo cierto es que tenía una última pregunta para este protagonista, y es si cree que hay vida después de la muerte. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo no, por unas veces creo, por el tema por todo lo que sale, las noticias, los programas, tiene que haber algo tiene que haber, porque si no, esto es muy, muy difícil de inventarse. Es muy difícil de inventarse. Y más si fuera algo económico, pues entonces, pero también pienso de que mi respuesta es, cuando nos muramos, sabremos la verdad. Esa es mi respuesta. Cuando muramos, nos morimos cada uno, sabremos la verdad.